19 de noviembre del 2020, soy Paloma Barreto y comenzamos con JN Noticias. Estos son nuestros principales titulares. OMPE iniciará capacitación a miembros de mesa para elecciones internas de las organizaciones políticas. Jurado Nacional de Elecciones publicó la Memoria de Gestión Institucional Anual 2019-2020, que hace el recuento de logros alcanzados por ente electoral. América Latina llevó a cabo con éxito 8 procesos electorales en pandemia. El reto de la justicia electoral. Amigos, rápidamente vamos con el desarrollo de nuestra información. En la siguiente nota les presentamos los servicios que ofrecen las 15 oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones distribuidas en todo el país. Las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones son unidades orgánicas que se constituyen en instancias de enlace, coordinación y ejecución administrativa a nivel nacional de las actividades delegadas por los diversos órganos del máximo ente electoral. Estas prestan una diversidad de servicios a la ciudadanía en diversos aspectos como dispensas y justificaciones, desafiliaciones y renuncias, inscripción de organizaciones políticas, vacancias y suspensiones, orientación ciudadana, formación cívica ciudadana, fiscalización, inscripción de encuestas y apoyo jurisdiccional. En este bienio, la gestión del Dr. Víctor Ticona Postigo en el Jurado Nacional de Elecciones continuó dando un significativo impulso a la labor de las oficinas desconcentradas en los 15 departamentos donde funcionan: Ancash, Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, Trujillo y Ucayali. Del mismo modo, estas 15 oficinas desconcentradas cumplen un rol importante en cada proceso electoral, como lo vienen haciendo en los comicios generales del 2021. Bien, este fin de semana la OMPE capacitará a los miembros de mesa que cumplirán funciones en las elecciones internas de las organizaciones políticas previstas para el 29 de noviembre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales desarrollará este sábado 21 de noviembre una jornada nacional de capacitación para los más de 16,000 miembros de mesa titulares y suplentes, seleccionados por los propios partidos políticos, a fin de asumir este importante rol durante las elecciones internas partidarias. La jornada educativa se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, en un total de 337 locales, en su mayoría escuelas públicas habilitadas por el organismo electoral. Durante la capacitación, el personal especializado de la OMPE explicará todas las tareas que deben cumplir cada uno de los 3 miembros de mesa durante la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio. En cada aula habrá 6 miembros de mesa como máximo. La capacitación comprenderá también el uso del sistema de escrutinio automatizado. La jornada comprenderá una revisión del protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-19, establecido para las mesas de sufragio. Así, por ejemplo, se tendrá que verificar que en las aulas de votación las mesas y sillas de trabajo estén separadas para los 3 miembros de mesa y personeros, a fin de asegurar el distanciamiento físico. Igualmente, se deberán verificar que las cabinas de votación estén instaladas a los extremos del aula de votación. Si bien la Jornada Nacional de Capacitación se realizará este sábado, la tarea de capacitación a los miembros de mesa se realiza de manera permanente a través de las 19 oficinas regionales de coordinación y las 6 oficinas temporales habilitadas para estos comicios. A continuación, nuestro bloque de elecciones generales 2021.
El Jurado Nacional de Elecciones destaca la esforzada y admirable labor de los fiscalizadores que participarán del proceso electoral en marcha en pro de nuestra democracia. En el marco de las elecciones generales 2021, la doctora Jessica Clavijo, directora de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, saludó el compromiso de los ciudadanos que asumieron la tarea de fiscalización de este proceso de elecciones generales 2021. Quiero agradecerles por haber contestado el llamado de la DNFP. Muchos de ustedes, es más, todos ustedes tienen experiencia y han prestado servicios antes a la dirección por muchos años. Entre ustedes se conocen, me conocen a mí, yo los conozco a ustedes. Y yo confío que van a dar lo mejor de sí, en tanto decidan continuar con este trayecto que nos lleva para sacar adelante estas elecciones generales. La abogada indicó que este proceso será excepcional debido a la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, señaló que se han establecido una serie de protocolos para proteger a los actores electorales. No nos distraiga de que siempre debemos tener la mascarilla, el protector facial, respetar el distanciamiento social. Tengan a la mano su alcohol en gel o su spray con alcohol. Recuerden que siempre deben estar identificados, portar doble o hasta triple lapicero por si tienen que hacer firmar algún acta de fiscalización, ¿no? Sostuvo además que con la experiencia de trabajo en procesos anteriores de cada uno de los fiscalizadores, permitirá que los actores salgan airosos de la jornada comicial. El Jurado Nacional de Elecciones tiene como una de sus funciones la fiscalización de las votaciones, la cual tiene por finalidad garantizar la voluntad popular y transparencia de los procesos democráticos. Bien, por su parte, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, solicitó que se le adicione 147 millones de soles al presupuesto de las elecciones generales 2021, esto con la finalidad de resguardar la bioseguridad de los ciudadanos y desarrollar los comicios con éxito. Si no nos dan esos 150 millones más, no vamos a poder garantizar la seguridad de los ciudadanos. Exacto. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, solicitó que se le otorgue más de 147 millones de soles adicionales al presupuesto destinado para las elecciones generales del próximo año, con la finalidad de poder solventar algunos gastos no previstos. Corbeto explicó que ante esta solicitud contó con el apoyo de la exministra de Economía María Antonieta Alba y del titular de la Comisión de Presupuesto Humberto Acuña para tener esta adicional a los 404 millones de soles otorgados para el próximo año. En este sentido, precisó que se están pasando de 5.300 a 16.652 locales de votación, lo que implica una inversión grande, teniendo en cuenta que la única manera de garantizar el distanciamiento social es contar con muchos locales y pocas mesas de votación. Ese dinero también está dirigido para fortalecer la supervisión de los fondos de campaña, poder duplicar la inversión en la campaña de partidos en medios masivos de comunicación a través del financiamiento público indirecto que brinda la OMPE, sostuvo. Y no basta con la infraestructura del Estado, no porque haya un número de colegios, sino también tenemos que ver no solamente el número, sino la ubicación. Exacto. Y tenemos que garantizar no solamente distanciamiento social, sino tenemos que preocuparnos del elector desde que sale a su domicilio. Por eso queremos hacer voto domiciliario, ponerle un recinto de votación cerca de su casa para que vaya caminando, porque en los buses y en los paraderos está el virus. Finalmente, instó a que este monto sea incorporado al presupuesto general de la República este mismo mes, ya que es fundamental contar con ello desde el inicio. El Jurado Nacional de Elecciones publicó la Memoria de Gestión Institucional Anual 2019-2020. El texto ofrece un recuento de la encomiable labor emprendida por el doctor Víctor Ticona Postigo. Redactada de manera sencilla y didáctica, la Memoria de Gestión Institucional 2019-2020 fue publicada por el Jurado Nacional de Elecciones y detalla información sobre la labor desarrollada por el organismo electoral bajo la presidencia del juez supremo titular Víctor Ticona Postigo. Un total de 418 páginas detallan los pormenores de los procesos electorales ocurridos entre el 2016 y 2020. Entre ellos, las elecciones congresales extraordinarias 2020, así como los esfuerzos institucionales a favor de la reforma electoral a través de la elaboración del proyecto de Código Electoral en el 2019 y
del correspondiente anteproyecto en el 2020. Es importante mencionar que el doctor Ticona Postigo señaló que su gestión orientó sus esfuerzos al objetivo de afianzar al JNE en su rol de organismo tutelar del sistema democrático, teniendo como base para su actuación la transparencia, eficiencia y modernidad. La publicación constituye una valiosa fuente de consulta e información para académicos, autoridades, funcionarios y organizaciones políticas respecto de las acciones emprendidas para mejorar la administración de justicia electoral y consolidar la democracia en el país. Asimismo, se destaca la implementación de plataformas tecnológicas como parte del programa JNE Digital, a fin de modernizar, agilizar y dar transparencia al servicio que se brinda a los ciudadanos, organizaciones políticas y otros actores electorales. Si desea conocer la memoria de gestión institucional, puede ser encontrada en el portal institucional www.jne.gov.pe, en la sección Anuncios y en la ventana Publicaciones, botón Memorias, de manera totalmente gratuita. La pandemia ha significado todo un reto para los sistemas electorales de América Latina. En su esfuerzo por llevar adelante elecciones seguras y transparentes, en lo que va del año se llevaron a cabo 8 procesos electorales, donde todos sus actores comparten el mismo compromiso de velar por el voto ciudadano. Las elecciones de este año 2020 y los próximos no serán iguales a los que se han realizado durante décadas. La pandemia cambió el mundo y los sistemas electorales. En Perú, como en Latinoamérica, afrontan los mismos desafíos. Tenemos una historia común, con procesos electorales que hace solo un siglo tenían a pocos electores, como recuerda el historiador Jorge Núñez de Ecuador. Juan José Flores fue electo primer presidente del Ecuador con 17 votos. Hoy los presidentes de la República son nombrados por millones de votos. Creo que solo eso nos está mostrando ya que lo que llamamos sistema electoral es una cuestión compleja, larga, que ha tenido una grande evolución desde aquellos tiempos hasta hoy. Con diferentes nombres, cada institución electoral se rige por los mismos principios: cuidar que se respete la voluntad del pueblo expresado en las ánforas. El ministro Jaime José Bestard de Paraguay resaltó esta labor esencial para la democracia de un país. Que crease una institución absolutamente autónoma, independiente, que tenga competencia jurisdiccional, competencia administrativa, con independencia de poderes fácticos, que está encabezada por su máxima autoridad, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. La pandemia del coronavirus obligó a muchos países latinoamericanos a posponer elecciones ya programadas. En América Latina se registró el primer caso en Brasil el 26 de febrero y desde entonces los gobiernos de toda la región tomaron una serie de medidas para proteger a los ciudadanos de este virus letal y su propagación. Por la pandemia, uno de los países que reprogramó sus elecciones municipales y elecciones primarias fue Paraguay, pospuesta para el 2021 en salvaguarda de la vida de los más de 7 millones de habitantes, teniendo en cuenta la importancia de la justicia electoral en estos tiempos. Hoy la justicia electoral es una institución absolutamente consolidada, una institución creíble. Hoy estamos enfrentando nuevos desafíos. Los desafíos más importantes que tenemos por delante se basan fundamentalmente en dos ejes. Uno de ellos se refiere a la utilización ya de las urnas electrónicas que van a permitir la implementación del voto con el desbloqueo de las listas. Nos encontramos también con las modificaciones profundas que trae la ley del control de financiamiento público y privado. Los protagonistas de la política van a tener que adaptarse a diversos requisitos que establece la ley. Estamos absolutamente confiados en que vamos a transmitir esa credibilidad a la opinión pública. Debemos seguir siendo custodios de la voluntad popular. En tanto, en Ecuador tienen unas elecciones presidenciales y legislativas que se realizarán el próximo 7 de febrero del 2021, marcando un récord de candidatos presidenciales con 17 aspirantes.
y en la cual más de 17 millones de electores acudirían a emitir su voto en una elección atípica por la pandemia, pero confiando en el Tribunal Electoral, que está dedicada a hacer valer cada voto. Votan millones de personas, hace falta toda una tecnología, todo un sistema electoral para poder administrar esos votos, para poder contarlos, para poder procesarlos, para poder resolver los asuntos legales. Yo hallo que este tribunal es un órgano importantísimo de nuestra democracia porque permite que exista un tribunal de apelaciones para estos grandes y complejos asuntos. En el Perú no se postergaron elecciones y se mantiene un calendario electoral en el cual este 11 de abril del 2021 más de 32 millones acudiremos a elegir a los representantes de la patria con el mismo civismo, pero manteniendo los protocolos para así conocer a las autoridades que manejarán al país hacia el bicentenario. Bien, y para hablar sobre candidatos para las elecciones generales 2021, procedimientos permitidos y prohibidos durante la campaña electoral, nos encontramos con el experto en temas electorales. Se trata del doctor Martín de Acevedo. Bienvenido, muy buenos días. Paloma, amigos de JNE TV, tengan ustedes muy buenos días también. A sus órdenes. Bien, doctor, nos gustaría que nos comente en un principio cuáles son las reglas que rigen en esta campaña electoral. En esta etapa estamos ahora ya dentro del cronograma electoral desarrollándose. Los partidos políticos están justamente en la etapa de la democracia interna, es decir, en los procesos electorales diversos que, de acuerdo con lo normado a partir del artículo 176 de la Constitución sobre el sistema electoral en el Perú, y de los propios estatutos y reglamentos que tengan los partidos, esta se va a desarrollar hasta el 9 de diciembre. Ahí hemos visto que varios de ellos, de los que están postulando, han presentado sus listas y sus planchas completas y van a someterse básicamente a democracia interna en lo que se refiere a la elección para postular a los cargos de congresistas de la República, porque la plancha electoral presidencial, que se compone de 3 miembros, tiene que tener los requisitos que ya están establecidos en la norma y en las recientes normas, donde la alternancia es una de las medidas a tomar y tiene que haber como mínimo en una plancha de 3 de candidato a la presidencia, a la primera vicepresidencia y segunda vicepresidencia, como mínimo una persona de uno de los dos sexos, de hombre o mujer, para que pueda justamente darse el tema de la alternancia. Y en el caso de las listas para congresistas, la alternancia también ha establecido que debe haber una mujer, un hombre, o viceversa, un hombre, una mujer, sucesivamente en la lista, con la finalidad de que ésta pueda cumplir con ese requisito, digamos, indispensable y elemental, para que dentro de la propia democracia a las que están sometidas hasta este 9 de diciembre, los partidos políticos estén respetando ya desde ahora las reglas, las normas, los reglamentos y toda la legislación sobre el sistema electoral en el Perú. Así es, específicamente respecto a la campaña electoral, y ahora vamos a tocar el punto de la propaganda electoral. ¿Cuáles son los límites de esta? ¿Qué es lo que pueden hacer y qué no pueden hacer los candidatos? Los candidatos tienen ahí bastante diversa la legislación sobre propaganda electoral. Esta propaganda electoral se asemeja a una publicidad en varios aspectos y de pronto lo que ahora más desarrollado va a estar, y desde aquí una sugerencia, es a la posibilidad de transmitir por las diferentes redes sociales la electoral o la propaganda electoral, con la finalidad de que puedan en efecto llegar a sus electores a través de este tipo de publicidad o de propaganda, y también, como no, de la propaganda convencional, es decir, aquella de los paneles, de las pancartas, de toda la forma como cada una de las municipalidades del Perú, las 1834, puedan y deban autorizar determinados sitios o lugares en sus respectivos distritos y provincias, con la finalidad de que esos sitios y lugares en efecto sean
puedan ser utilizados para publicidad visual de tipo paneles, tipo pancartas, tipo bastidores o como lo denominen técnicamente, eso por un lado. Y por otro lado, obviamente también la publicidad electoral en medios de comunicación como radio y televisión, que por su costo, y yo recuerdo perfectamente que esta siempre es empleada en el último mes, o sea, mucho más adelante, porque recién estamos en una etapa, si se quiere, todavía de naturaleza preelectoral, hasta que queden los candidatos e inscritos hasta 22 de enero del próximo año, debidamente, con la finalidad de que todos ellos puedan participar oficialmente, cada uno por su partido o movimiento político que previamente haya aprobado los requisitos de su inscripción para la contienda electoral, elecciones generales del 2021. Bien, doctor, ¿en qué espacios está prohibido colocar propaganda electoral? En todos aquellos espacios donde la municipalidad distrital o provincial no haya autorizado previamente. Y si la municipalidad distrital, este es en el supuesto de que haya una ordenanza que reglamente los espacios electorales, que por ornato, casi todas las municipalidades del Perú, yo diría el 94%, decíamos en las elecciones pasadas, habíamos levantado una estadística como instituto, que tenían reglamentado a través de sendas ordenanzas estos espacios con la finalidad de que pueda ser autorizado para su... En donde no está reglamentado ello, entra supletoriamente la ley de elecciones, la ley orgánica de elecciones y las otras normas y reglamentos que el propio jurado ha sacado. Y hay unas prohibiciones en ese sentido. En el caso de las municipalidades, por un tema de ornato en determinados lugares de la ciudad y también por el lado del propio sistema electoral, por seguridad, también contra la vida propiamente, no se puede poner en sardineles centrales si estos no tienen una separación suficiente respecto de la vía pública por donde transitan los carros, y tampoco se puede poner cerca de postes de energía eléctrica o cajas de luz que a veces están colocados en la berma central y tienen una servidumbre de paso de separación, en verdad, para que el público nos entienda, de separación en metraje de 1,5 metros para cada lado, y eso tampoco puede ser. Y la otra típica es que en forma lineal deben estar por lo menos distanciados a 100 metros de cada una de los sitios donde la municipalidad haya autorizado. Ya en este mismo sitio y lugar, en algunos distritos hemos visto en elecciones anteriores, ellos pueden poner, si primero llegan a la zona donde ha sido autorizada previamente por la municipalidad distrital o provincial, en cualquier parte de todo lo que encuentren libre, pero conforme van apareciendo los otros partidos y suelen postular alrededor de 15 en promedio, de 12 partidos políticos, bueno, ahora hay hasta 24 o 25 voceados con posibilidad de inscribirse, vamos a ver finalmente cuántos son, pero si llegan a la veintena, no va a haber espacio para todos, pero el orden y el reacomodo, el reordenamiento ahí corre por parte de la autoridad municipal. Y ante el incumplimiento de este tipo de medidas, la municipalidad está autorizada para establecer una escala de valores de acuerdo con la infracción cometida, también eventualmente aplicar una sanción eventualmente de retiro de la publicidad, eventualmente multa también, o cuando no, de reacomodo o, como ellos lo denominan, reformulación de todos los lugares en donde se haya colocado publicidad electoral con la finalidad de que, de pronto, de todas publicidades o propagandas o letreros, con la finalidad de que ninguno quite espacio al otro y lo interfiera en el mensaje que quiere enviar o mandar a sus electores. Bien, los candidatos también están impedidos de destruir la propaganda electoral de los contendores. ¿Existen sanciones al respecto? Ciertamente, esta es una práctica muy digamos, típica, y también llamémoslos entre comillas, que suele ocurrir en las madrugadas de un día para otro y en la vía pública, ¿no? De modo que este tipo de interferencias, a este tipo de interferencias ahora se ha adicionado la posibilidad de que sean hackeados o interferidos en las redes mediante
los canales a través de los cuales hacen saber su publicidad y las redes que ellos emplean. Expliquemos el tema físico. Esto suele ocurrir, como les decíamos, en cualquier momento del día, pero sobre todo en la madrugada, y las municipalidades ya en elecciones anteriores han establecido reglamentos dentro de sus ordenanzas determinando que eso está prohibido y que hay una primera sanción de llamada de atención, hay una segunda sanción de aplicación de multa y hay una tercera sanción de hacer saber al Jurado Nacional de Elecciones a través del Jurado Electoral Especial que ese movimiento y ese candidato debería estar sujeto a un proceso disciplinario para verificar su separación o no, o su sanción por una determinada cantidad de días con la finalidad de que no vuelva a cometer este tipo de infracciones y de manera coercitiva a hacerla que se cumpla. Eso está terminantemente prohibido. Suele ocurrir en la práctica. Vamos a ver también en esta oportunidad entonces cómo innovan las municipalidades para establecer también sanciones si hay la posibilidad de verificar mediante esta autoridad o mediante otra o el propio Jurado Electoral Especial de cada jurisdicción, la posibilidad, decíamos, de verificar si en efecto también se interfieren en las redes, se destruye la publicidad o se inserta mensajes no adecuados o no debidos, haciendo pensar al elector o tratando de distorsionar la percepción del elector y haciendo que vayan mensajes equivocados del rival o del enemigo político. Porque no olvidemos que el sistema lo que trata de garantizar es que el elector, el ciudadano, pueda tener la posibilidad, de acuerdo con nuestro sistema, de emitir su voto libre y de manera objetiva y sin ningún impedimento. Efectivamente, y el Jurado Nacional de Elecciones también se encarga de la fiscalización de todo el proceso electoral, también de las campañas. Doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias. Y un último mensaje a todos los partidos políticos, que estén atentos porque vamos a vivir un proceso electoral de la mano del sistema y del Jurado Nacional de Elecciones, seguramente muy bueno desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de la ciudadanía, estar atentos que una nueva generación bastante fuerte y grande de jóvenes van a votar en estas oportunidades y que ya estuvieron en las calles estos últimos días marchando y pidiendo sus reivindicaciones. Atentos a ellos, que eso va a generar un proceso más competitivo y más representativo cuando tengan sus autoridades electas. Muchas gracias. Buenos días. Así es. Muchas gracias, doctor. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. Estamos de vuelta y ahora para contarles que ayer por la tarde juramentó el nuevo gabinete ministerial del presidente Francisco Sagasti y presentó como premier a la abogada Violeta Bermúdez Valdivia, especialista en género, poblaciones vulnerables y políticas públicas. Además, ha sido miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Bermúdez será quien guía a los ministros en este gobierno de transición. El gabinete está conformado por 8 mujeres y 10 hombres. Entre los ministros que juramentaron se encuentra Pilar Macetti para el sector salud, Waldo Mendoza Bellido para la cartera de Economía y Finanzas, Ismael Vargas Céspedes como ministro del Interior, entre otros. Cabe destacar que aún no es designado el nuevo titular de Energía y Minas, que estaría pendiente para los próximos días. El presidente Francisco Sagasti es invitado a participar en el foro APEC. La Cancillería confirmó la participación del mandatario para este viernes 20 de noviembre. El presidente Francisco Sagasti participará en la 20ª reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, que se realizará este viernes 20, tal como informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta será su primera actividad oficial en una cumbre internacional. Desde 1998, Perú participa activamente en el Foro APEC, un esquema de cooperación que reúne a 21 economías del Asia-Pacífico, que incluye a Estados Unidos, Canadá, México, Australia, China, Japón, Corea, entre otras. Todas, además de estar inmersas en la megatendencia de la cuarta revolución industrial, en conjunto representan el 60% del PBI mundial, el 47% del comercio global y el 38% de la población del planeta.
Cabe señalar que el objetivo de APEC es fomentar un crecimiento económico de calidad y la prosperidad de la región Asia-Pacífico, por lo que trabaja para promover los obstáculos que impiden el adecuado funcionamiento de la economía del mercado, mientras fomenta el libre flujo de bienes, servicios, inversiones y personas en la región. Por otro lado, el Ministerio de Salud mandó una alerta a la ciudadanía y establecimientos de salud sobre las manifestaciones que pudieron presentarse como focos infecciosos para la COVID-19. Las manifestaciones en la ciudad y el interior del país atrajeron a grandes cantidades de ciudadanos y que pese a la pandemia y la disposición del distanciamiento social, se crearon posibles focos infecciosos de la COVID-19. Por ello, el Ministerio de Salud lanzó la alerta epidemiológica ante el riesgo de un aumento de casos. Asimismo, recomendó a los nosocomios de la red de salud del país estar atentos en la detección de nuevos casos de contagio para la intervención a tiempo y el correcto uso de las pruebas moleculares, ello a través de su Centro Nacional de Epidemiología. El MINSA recalcó que las marchas solo representan un leve riesgo de contagio, esto en caso de que los asistentes hayan usado de manera correcta las mascarillas o protectores faciales, pero a la vez recomendaron que deben estar atentos si es que presentan algún síntoma como fiebre y dolor de cabeza y acudir a atención médica inmediata. Cabe destacar que los establecimientos de salud continúan cumpliendo con las medidas de bioseguridad y con los equipos de respuesta rápida para detectar a pacientes COVID-19. El RENIEC realizó una noble campaña de actualización documentaria para adultos mayores del asilo Canevaro. Más de 300 personas de la tercera edad renovaron sus documentos que les permitirá tener acceso a varios programas de ayuda social del gobierno. Son un total de 320 adultos mayores residentes en el hogar Canevaro ubicado en el distrito del Rímac. Muchos de ellos tienen su DNI vencido o con datos que necesitan ser renovados para que éste sea válido y así hagan uso de sus beneficios. Incluso hay algunos ancianos que se encuentran indocumentados. El día de hoy se ha iniciado, después de la pandemia, lo que son las campañas de actualización documentaria. Se ha empezado a hacer lo que son los DNIs de los residentes que tenemos con INAVIF. A sus 74 años, el señor Víctor del albergue Canevaro recuerda cuántos DNI ha tenido a lo largo de su vida y la importancia de estar identificado como ciudadano peruano. ¿Y tú te acuerdas cuántos DNIs has tenido en tus 74 años? 3 más o menos, porque se me perdían o me robaban y tenía que, ¿cómo se renova? Pues no, ir a RENIEC y sacar uno, porque uno necesita como identificación, ¿no? Siento siempre firmar porque sé la importancia de una firma, es un sello personal, ¿no? Que uno está aceptando lo que le propone la otra parte. Renovación del DNI, pero a la vez estamos renovándole también su domicilio, para que esté actualizado el domicilio donde ellos están ahorita hospedados aquí, ¿no? Es ahí donde es vital la importancia de la articulación y la conexión con RENIEC, porque a través de ellos, a través del DNI, la gestión del DNI, los adultos mayores pueden acceder a su pensión 65, a un seguro de salud, su CISE, salud y otros beneficios que tiene el Estado para con los adultos mayores, ¿no? La Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social del RENIEC, junto al INAVIF, vienen realizando esta gran labor con la finalidad de tener a más ciudadanos identificados. La relación que tenemos con Grías es muy cercana, porque justamente esta población de calle o abandono, la mayoría de ellos no tienen su DNI y varios de ellos no tienen no están no identificados, son NN. Se conversa con ellos antes de este tipo de campañas para que ellos puedan guardar la distancia dentro del ambiente, ¿no? Respetando los protocolos que hay dentro del centro. Como nos ves, tenemos nuestros guantes, nuestro mandil, ¿no? Y tenemos el termómetro que le medimos la presión a los ciudadanos, a los adultos mayores, previa rociada de alcohol en sus respectivas manos para proceder a la toma de huellas. Debido a la pandemia que atravesamos, algunos residentes del albergue han tenido que cambiar o dejar de lado las actividades a las que estaban acostumbrados a realizar todos los días. Ayudaba. ¿En qué ayudaba, señor? Aquí había una tienda de gustitos, ahí vendía gaseosa,
galletas, sándwiches, todo. De hecho, en el periodo de la pandemia ya no se hacen tantas actividades como antes, ha disminuido eso. De todas maneras, siempre tratamos de mantenerlos activos, ¿no? Que no pierdan su movilización, que no pierdan su autovalencia. Para eso tenemos, por ejemplo, terapia física, rehabilitación, tenemos otros talleres macro que hacemos también con el área de psicología, servicio social. Sin embargo, algunos han preferido realizar actividades al aire libre, como es el caso del señor Julio, que desde su juventud fue todo un deportista. A pesar que tengo edad avanzada, 87 años, 87, sigo para adelante. Acabo de salir de hacer ejercicio con mancuernas pesadas, hace fortalecer el cuerpo, las piernas también, tiro bicicleta. Así transcurren sus días en el albergue Canevaro, tiempo que se alarga debido a la soledad a la que se enfrentan día a día. El 25 de este mes, de noviembre, cumplo un año. Cuénteme, ¿lo visitan constantemente? Bueno, por el hecho de la pandemia, no, porque 8 meses creo, ¿no? Algo, no ha habido visitas, no se ha podido. Pero yo no tengo familia, lo que me visitan son unos hermanos de una iglesia que yo congregaba. Tengo cumplido 80. 80 años. ¿Cuántos tiempo tiene aquí? 6 años. 6 años. ¿Cómo llegó hasta acá? La necesidad, pues, cuando no tiene trabajo, uno no tiene trabajo, no tiene que buscar acomodarse. ¿Eh? Contar con un DNI va más allá de una identificación y beneficios. También podría devolverles la alegría de ver a sus familiares nuevamente. Teniendo su DNI podemos en el sistema verificar si tienen familiares cercanos en primera o segunda línea y con eso poder acceder a su derecho de reinserción familiar, pues, ¿no? O social, ¿no? Si van a hacer un DNI nuevo o esto, quedo rotundamente agradecido. Claro, ellos lo toman con mucha alegría porque no solamente el adulto mayor no es un ser que está ahí, sino es una persona que siente, piensa y quiere seguir ejerciendo su derecho. Eso quiere el Estado peruano, ¿no? O sea, a través del Ministerio de la Mujer, RENIEC, que los adultos mayores continúen con su vida de manera independiente. Una ayuda social que busca brindar no solo un documento, sino también la esperanza de ser identificados por sus familiares a quienes muchos esperan reencontrar. En un comunicado dirigido al presidente de la República, el titular de la Asociación de Exportadores, Eric Fischer, ratificó el compromiso de los empresarios del país con el desarrollo productivo y económico del país. Veamos. Luego del llamado que hizo el presidente Francisco Sagasti a los empresarios de apoyar a la reactivación económica, el titular de la Asociación de Exportadores, Eric Fischer, manifestó el compromiso de los exportadores con el desarrollo del país. Además, invocó al diálogo entre el gobierno y los gremios empresariales, ya que hay muchas acciones como decretos que quedaron pendientes para el incremento de la capacidad productiva y nuevos puestos de trabajo. En esa línea, Fischer expresó que la generación de empleos reposa en las empresas, por lo que si se quiere salvarlos, se tiene que salvar primero las empresas. Resaltó que igual de importante es identificar a los sectores con más potencial y a los más afectados con el objetivo de ayudarlos. El titular de ADEX también extendió un mensaje para quienes ocupen el gabinete ministerial. Refirió que espera que sean 100% técnicos, con gran conocimiento del sector, buenos comunicadores y abiertos al diálogo, escuchar a los sectores productivos y levantar las barreras que impiden el normal desenvolvimiento de las diversas actividades. Y tenemos una entrevista, vamos a conversar con el ingeniero Carlos Durán, él es presidente de Perú Cámaras. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un gusto de saludarla, a usted y a su audiencia, a sus órdenes. Ingeniero, vamos a hablar sobre la situación económica que hereda el nuevo gobierno y cuáles son las primeras acciones que deberían realizar. Primero,
¿Cuáles son las prioridades respecto a la economía, ingeniero? Bueno, en realidad la situación económica en el 2020 es a todas luces y va a culminar, digamos, el año con una caída en la economía muy cercana al 13%, producto de la difícil situación en la que nos puso la pandemia, ¿no? Entonces, estamos comenzando un año 2021 definitivamente con una serie de retos importantes. Yo creo que el primer reto es mantener la caída, digamos, en cuanto a la economía, empezar a generar ya los mecanismos necesarios para que la economía comience a rebotar en el año 2021 y lograr una tasa no menor de 10% de crecimiento el próximo año. Esto va a significar, evidentemente, llegar al 2021 con una reactivación casi total de las actividades económicas que tenemos en el país. Entendemos que hay algunos sectores que todavía van a tener dificultad, inclusive en el 2021 y hasta el 2022 por lo menos, para reactivarse, como es el caso del sector turismo. Entonces, el gran reto es sostener la reactivación económica y esta reactivación económica que venga acompañada de una recuperación de empleo, que es, creo que, el objetivo principal de cualquier estrategia de reactivar la economía. La reactivación de economía tiene que venir acompañada de una recuperación de empleo, que es, creo, el objetivo también importante y prioritario en lo que se refiere a la economía en el país. Claro, ingeniero, y desde el Ejecutivo Nacional, ¿cuáles son las acciones concretas que se deberían implementar para impulsar la economía? Bueno, en primer lugar, continuar con el proceso de reactivación a través de la política contracíclica. Esto significa que la inversión pública tiene que contribuir y seguir contribuyendo a una reactivación económica en este año y el próximo año. Y para eso hay que, evidentemente, recomendar e insistir que el nivel de ejecución de gasto sea, pues, en la oportunidad que corresponda y a la velocidad que se necesita. No podemos estar comenzando el año 2021 disminuyendo los niveles de ejecución de gasto. Tiene que ser muy parejo y además tiene que lograr llegar hasta finales del 2021 en una ejecución muy cercana o pasando el 90% por lo menos en promedio. Eso significará que los presupuestos destinados específicamente para obras públicas que mueven la economía y que generan empleo, sobre todo a nivel regional, en las regiones donde hay mucho más, se ha sentido con más fuerza, digamos, la pérdida de ingresos de la población y obviamente la pérdida de empleo, pues las obras públicas deben contribuir a recuperar este empleo, ¿no? Obras públicas en pequeñas obras, medianas obras de reparación de vías, asfaltado, manejo, digamos, de las cuencas, trabajo en el sector también agricultura. Creo que esas son una de las prioridades importantes y que a su vez, como digo, no solamente van a acompañar a una reactivación económica, sino sobre todo empezaremos a ver indicadores importantes de recuperación de empleo, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, crear el ambiente necesario como clima para que el sector privado también comience a contribuir y a recuperar los niveles de inversión privada que son importantes. Es de todos conocido que el 80% de la inversión total en el país lo mueve el sector privado, ¿no? El sector público contribuye con un 20%. Claro, en situaciones como esta, probablemente el impulso de la inversión pública sea mayor, pero es porque es necesario y es parte de un programa contracíclico en la economía. Claro. Entonces, el clima de negocios tiene que ver mucho acá, la confianza, tenemos que recuperar confianza entre los actores público y privado, tenemos que generar, digamos, los niveles más adecuados que, a pesar de estar en un proceso electoral y a pesar de estar en un proceso de transición de gobierno, esto no afecte la confianza, no afecte la credibilidad y, por lo tanto, genere los incentivos necesarios para que las inversiones también se estén dando. Perfecto, precisamente eso, ¿no? Los inversionistas necesitan tener la confianza, tener la tranquilidad de que van a funcionar estas inversiones aquí en nuestro país. Bien, ahora respecto al próximo año, al 2021, ¿para cuándo se debería aprobar el presupuesto? ¿Se podrían hacer modificaciones ya al proyecto que se tiene y cuáles deberían ser? Bueno, hay un proyecto de presupuesto que ya está presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entiendo que es un presupuesto
equilibrado, es decir, razonable, de un poco más de 180.000 millones de soles, con un crecimiento también en relación al año 2020 de casi 3%, un poquito más, ¿no? Pero se nota en el presupuesto que también se ha hecho una priorización y un énfasis en sectores claves que han quedado demostrados producto de la pandemia, donde hay brechas y desigualdades muy importantes de cara a la población, que es el tema de educación y es el tema de salud. Es cierto, está en el proceso de aprobarse el presupuesto. Estoy seguro que una vez ahora recompuesto ya el gabinete y sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, entrarán pues a revisar el presupuesto, se concertará y se consensuará con el Congreso y esperemos que antes de que termine este año ya esté definitivamente aprobado ese presupuesto para poder implementarlo y ponerlo a disposición en la ejecución de 2021. Es importante también notar el déficit fiscal que nos ha generado este año 2020, probablemente alrededor del 10%, va a requerir hacer un equilibrio en el presupuesto el próximo año con mucha responsabilidad fiscal y seguramente habrá que recurrir a fuentes de financiamiento para equilibrarlo. Pero eso es parte del proceso de recomposición, de reestructuración de nuestras finanzas públicas y que esperamos y confiamos que de manera responsable, de manera equilibrada y siguiendo las pautas que corresponden a los organismos autónomos que controlan nuestra macroeconomía, pues lograremos regresar a los niveles fiscales que teníamos previos a la pandemia en aproximadamente quizá 2 años, ¿no? Sí, como usted indica, de manera responsable, pero ¿qué es lo que tendría que hacer el Ejecutivo ahora para lidiar con algunas propuestas populistas que se han estado impulsando desde el Legislativo Nacional previamente? Bueno, parte de la responsabilidad fiscal no solamente depende, este concepto de responsabilidad fiscal no solamente le compete al Ejecutivo, yo creo que la responsabilidad fiscal también le compete al Legislativo, sobre todo, como bien dice usted, para no estar generando expectativas falsas en la población con proyectos de ley y medidas populistas o demagógicas que además vulneran la caja fiscal, que además pueden generar potencialmente un riesgo de entrar en un déficit mucho más grande. Hay que recordarle también al Congreso que ellos no tienen iniciativa de gasto. Entonces son temas que a pesar de que la normativa, las reglas de juego, digamos, establecen claramente que la iniciativa de gasto viene del Ejecutivo, pues el Congreso está ya sistemáticamente en los últimos tiempos con proyectos de ley vulnerando ese principio, esa predictibilidad en lo que significa el gasto y atentando contra el equilibrio presupuestal. Reconocemos que existen todavía brechas y existen situaciones que cubrir en una parte importante de la población, como es el caso de las pensiones. Pero creo que lo importante sería que el Congreso más bien comience a debatir de manera seria, continua y con resultados específicos una reforma al sistema previsional que permita que la población que ha trabajado durante X años sin poner un límite tenga acceso a algún beneficio pensionario. Es injusto pues que una persona trabaje casi 20 años y no reciba nada. Claro. Eso estamos de acuerdo. Es injusto también aquellos que trabajaron 20 años o más que reciban tan poco. Pero no se puede de la noche a la mañana, sin una planificación, sin hacer un análisis de equilibrio fiscal y de gasto y versus los ingresos, pues justificar adecuadamente un financiamiento a esas decisiones. Entonces hay que tomar en consideración, sabemos cuál es el problema, pero tiene que manejarse con mucha responsabilidad. Efectivamente. Y hay que ver también de qué manera el Ejecutivo va a plantear el financiamiento al presupuesto el próximo año. Sí. Los ingresos fiscales producto de recaudación por la difícil situación económica del país de este año probablemente también impliquen que el próximo año muchas empresas no van a tener utilidades, entonces la recaudación por concepto de renta va a verse quizás afectado. Y la recaudación como producto del consumo interno, que es la demanda interna, también probablemente se vea afectada. Entonces, es importante que en la discusión de este presupuesto 2021, pues exista, creo, el mayor cuidado para poder equilibrar los ingresos potenciales del 2021 versus el gasto que ya está planificado, que ya está proyectado, como le digo, con énfasis en salud, en educación y en algunos proyectos de infraestructura,
y cuáles podrían ser las fuentes para poder financiar ese presupuesto del 2021. Bien, vamos a ver qué es lo que hará entonces el nuevo gabinete y el nuevo presidente de la República, que hay mucha expectativa. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos una vez más aquí en JN Noticias. Mire, le agradezco mucho la entrevista y realmente creo que tenemos que comenzar por recuperar la confianza. Creo que si recuperamos la confianza y trabajamos en equipo, como dijo el presidente Sagasti en su discurso, lograremos más rápido los resultados y saldremos más rápido de esta difícil situación de pandemia, de esta difícil situación económica, y eliminaremos cualquier problema de orden social que pueda afectar nuestra transición en el 2021, en nuestro bicentenario de la República. Muchas gracias. Por el bien de todos los peruanos. Muchas gracias. Yes, muchas gracias. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. No se muevan. Y como cada jueves les compartimos nuestro segmento de fomento a la lectura, el libro recomendado. Hola, mi nombre es Carlos Viguria, soy periodista de Perú 21 y hoy vengo a compartirles cuál es mi libro favorito. Se llama La tentación de fracaso de Julio Ramón Ribeiro, que es una obra que reúne las entradas a su diario personal entre 1950 y 1978. Una de las razones por las cuales me gusta mucho esta obra es porque se expresa esta lucha interna que él tiene para desarrollar su vocación por ser escritor. Él enfrenta problemas como temas de salud, dinero, temas personales, pero sobre todo, y pese a esto, la pasión por la literatura es la que prevalece. Todo esto está escrito pues en también una forma muy elegante que es característico de la prosa de Ribeiro. Una de las razones también por las cuales me gusta de este libro es porque se establece sus relaciones con personajes como su gran amigo Alfredo Varela Echenique y también con Mario Vargas Llosa, ¿no? Una relación que empieza muy cordial al inicio, pero eventualmente se viene enfriando y es un tema que es muy interesante de leer. También se conocen los entretelones de otras obras importantes, como es su cuento Los gallinazos sin plumas, o también varias de sus obras de narrativa, y también las obras teatrales. También me gusta mucho por la forma en que él nos cuenta sus relaciones también sentimentales con personajes como C, Mimi y Alida Cordero. Si a ustedes les gusta prosas apátridas, definitivamente les va a gustar La tentación de fracaso, y probablemente si es que ustedes incluso se encuentran en una encrucijada para desarrollar quizás su pasión o un problema, posiblemente hayan algo en las palabras de Ribeiro. Les agradezco al Jurado Nacional de Elecciones por esta invitación y también les invito a ustedes a leer La tentación de fracaso de Julio Ramón Ribeiro. Muchas gracias. En Paraguay están próximos a celebrar elecciones para su Consejo de la Magistratura. Para estos comicios se implementarán protocolos sanitarios. A continuación, los detalles. El próximo 21 de noviembre, el Consejo de la Magistratura de Paraguay celebrará elecciones en las que participarán los abogados de todo el país inscritos en el padrón electoral. En ese sentido, la Justicia Electoral, que es el órgano encargado de los comicios en dicho país, organiza el proceso con los protocolos de seguridad sanitaria en el marco de la pandemia de la COVID-19. Entre las medidas para evitar el contagio se encuentran el uso de mascarillas, distanciamiento social y desinfección permanente de los espacios. Antes de ingresar al local de votación, lávate las manos con agua y jabón. Luego desinfectate con material suministrado por la Justicia Electoral. Debes tener puesto tu tapabocas y mantenerlo durante todo el tiempo. Deja tus datos y número de teléfono para cumplir con la trazabilidad del protocolo sanitario. Acércate al centro de consulta para saber el número de mesa y orden que te corresponden para votar. Las medidas fueron elaboradas por la Justicia Electoral y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. El Consejo de la Magistratura tiene la responsabilidad de conformar el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Superior de Justicia Electoral y Defensoría Pública de Paraguay. Bien, amigos,
amigos, llegamos al final del programa. Los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes de Jurado Nacional de Elecciones y los canales aliados del ente electoral. Los dejamos con imágenes de Jequetepeque en La Libertad.